Estaba, no sé si ayer o antes de ayer, estaba leyendo que dice que si comenzáramos a leer Lucas, el Evangelio de Lucas, el primer día de diciembre, como tiene 24 capítulos Lucas, terminaríamos el día 24 con toda la vida del Señor, ¿no es cierto? El 24 de la noche. Está bien, nosotros como creyentes vienen las fiestas ahora, lo festejamos de otra forma, de otra manera, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos hacer que desde el 1 de diciembre al 24 de diciembre poder leer un capítulo por día, terminaríamos con toda la vida y el ministerio del Señor, ¿no? Con el nacimiento del Señor y en el capítulo 24, donde se lee la resurrección del Señor, el camino de Maús con los discípulos y cuando Él se iba a los cielos bendiciendo a sus discípulos. Maravilloso, me quedó eso, se los quería compartir. Ahora, si nosotros en esta mañana dijéramos, bueno, se acercan las Navidades, se acerca el nacimiento del Señor, que no vamos a decir si son estas fechas, si fue antes, si fue después. Nosotros decimos en esta mañana, bueno, nos paramos frente al establo donde nace, miramos el pesebre, miramos un niño que nace, pero debemos continuar. ¿Hacia dónde? Hacia lo que estamos haciendo en esta mañana nosotros, memoria de aquel que se hizo hombre, que nació en un pesebre, pero que como hombre fue a una cruz y murió por mí y por vos. Porque si no, si ese niño quedó allí, ¿qué hubiera sido de la humanidad y qué sería de cada uno de nosotros? Ese niño creció y ese niño avanzó y puso su mirada en la cruz y tuvo una muerte de cruz y fue a una muerte de maldición por cada uno de nosotros. Entonces en Gálatas, capítulo 1, versículo 4, la palabra de Dios dice, podemos leer el 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Evangelio de Lucas termina en parte en el capítulo 24, cuando iba caminando él con los discípulos hacia Emaús, ¿no? Y entonces le reprochan estos discípulos y le dicen al Señor, pero tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado, ¿por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos mal? Eres el único que no sabes que ese Cristo que tenía que venir a liberarnos murió en una cruz y así hemos quedado desamparados. Entonces que el Señor dice que les va abriendo las escrituras y les habla, pero hasta que ellos no le dicen, quédate con nosotros, que se hace tarde, y cuando Él parte el pan, allí se le abren los ojos a los discípulos y ven las marcas del Señor. Bueno, queridos hermanos, nosotros en esta mañana, una vez más, a través del pan y a través de la copa, Señor, abre nuestros ojos una vez más para verte, para contemplar lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por mí. Gálatas dice entonces, el cual, versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, hermano. La dimensión de la cruz, cuando nosotros hablamos de la cruz, no hablamos de unos palos allí, de un madero, hablamos de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hablamos de esa obra tremenda. Entonces, la dimensión de la cruz y al hablar de la cruz es que Jesucristo, siendo Dios, se entregó por mí y por vos en la cruz del Calvario. Esa es la dimensión de la obra de la cruz. Que Cristo, siendo Dios, muere por mí y por vos.
Y lo maravilloso es que cuando nosotros leemos, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El versículo nos está hablando, hermanos, de la gracia del Señor y de la misericordia del Señor. La gracia de Dios, ¿qué es? Podemos decir, bueno, es el amor que descendió desde los cielos hacia el hombre pecador. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios se extendió hacia todos los hombres. Porque en estas Navidades, o en esta fecha, mucha gente va a decir, oh, nació Cristo. Oh, qué grande el amor del Señor. Pero la misericordia de Dios no llega y no los alcanza porque no van a Él. ¿Ustedes recuerdan a Bartimeo que estaba, dice, sentado al costado del camino? ¿Y qué le dice? David, David, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, cállate, no digas nada. Calla, le decían. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, la misericordia de amor, la misericordia del Señor es el amor que se extendió hacia todos nosotros y nos ha tocado a cada uno de nosotros. Y la misericordia de Dios es que Él pasa sus miserias por su corazón. Por eso Bartimeo le dice, oh hijo de David, ten misericordia de mí. Y por eso cada uno de nosotros hemos sido a los pies de Él, hemos creído que Él murió por mí y por vos en la cruz del Calvario y le hemos dicho, Señor, ten misericordia de mí. Señor, pasa todas mis miserias por tu corazón. A eso vino Cristo. Como decía Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Qué bárbaro, qué maravilloso. Cuando se habla en esta época de las Navidades y del nacimiento y del amor y del perdón de Dios, cuando nosotros leemos como creyentes, queridos hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 18, que nos dice que el Hijo estaba en el seno del Padre. Es maravilloso. Quiere decir que el regalo de Dios para la humanidad y para cada uno de nosotros es que Dios se regaló a sí mismo. Porque si el Hijo estaba en el seno del Padre, el Hijo era Dios y el Hijo es Dios. Y el regalo de Dios es Él mismo regalándose, Dios regalándose en amor y en misericordia y en perdón para cada uno de nosotros. Por supuesto que ¿cuál es el regalo de Dios? Es alguien y es Jesucristo, no es algo. Es alguien, queridos hermanos, y es el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Por eso el regalo de Dios se hace grande. ¿Por qué? Porque una ofensa tan infinita como es el pecado, ¿quién la paga? Cristo, una vida infinita. No la puede pagar nadie más. La ofensa del pecado es infinito. Es infinito. ¿Y quién la paga? Un Dios infinito, muriendo por mí y por vos en la cruz del Calvario. Pero además, en el versículo 4 de Gálatas dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Oh, gracias Señor, me has librado del pecado, me has librado del presente siglo malo, me has librado de la corrupción del pecado. Y aunque este cuerpo se vaya desgastando, un día vamos a ser transformados a la gloria de Él. Porque los cielos no aceptan
corrupción, no aceptan carne ni sangre. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, que nosotros, hoy es un domingo más que nosotros estamos haciendo memoria de Él, pero es un domingo menos que tal vez Él nos pueda venir a buscar. Estamos haciendo memoria de eso. Tal vez ese sea el último domingo. Yo lo ansío de corazón, querido hermano. Y qué bárbaro. Pero además, cuando leemos en el versículo 4, dice, siempre en Gálatas, capítulo 1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en el cual hoy estamos haciendo memoria, fue la voluntad del Padre. El Padre lo envía para que muera por mí y por vos en la cruz del Calvario. ¡Qué bárbaro! Dice, les leo Hechos, en Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, a este, les está hablando Pedro a los judíos y le dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios lo levantó. Pero la muerte de Cristo fue la voluntad del Padre y el Hijo cumple la voluntad del Padre. Ustedes recuerdan en Getsemaní, dijo, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo de Dios, queridos hermanos! Por eso la dimensión de la cruz, por eso la dimensión de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es el mismo Dios regalándose en la cruz por mí y por vos. Un regalo que le costó mucho al Padre, entregar a su propio Hijo para que muriera por mis miserias y por mis pecados. Oh Señor, gracias. Gracias. Hemos cantado, no me acuerdo el himno, el 270 o el 270, ¿cuál era? Que dice, el 270, el culto digno de tan grande amor. Y claro, ¿cómo yo, un pecador así, puede darte tremendo culto a ti, Señor? ¿Cómo yo, Señor, puedo ofrecer algo digno para ti? Gracias, Señor. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermanos queridos. Y entonces el Padre, en su voluntad, envía a su Hijo. Y entonces el Padre en esto, Dios, está llamando para salvación. El infierno va a estar lleno de personas que rechazaron a Dios, no que fueron rechazados por Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el Señor mismo lo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Oh Señor, gracias porque el Padre nos envía al Hijo, nos arrastra hacia el Hijo y nos dice, acá está una salvación grande, acá está el amor mío, acá está la misericordia mía, acá está el regalo mío desde los cielos, descendiendo desde los cielos para vos, Jorge. Y el Hijo dice, pero si el Padre me lo da, el Jorge que viene con todos sus pecados y con todas sus miserias, yo no lo echo fuera, yo lo acepto, yo lo tomo, yo lo perdono, porque yo voy a morir por sus miserias y por sus pecados en la cruz del Calvario y le voy a perdonar todos sus pecados. Gracias, Señor, porque el Jorge, pecador y perdido e indigno, no va a estar en el infierno porque Cristo lo aceptó, porque Cristo lo recibió y porque Jorge abrió su corazón a Cristo. Gracias, Señor. Mi corazón duro, de piedra, perdido, Cristo lo transformó. Y acepto yo ese regalo precioso que Dios el Padre me da, el cual nadie lo vio, nadie lo va a ver,
pero que el Hijo que estaba en el seno del Padre vino a revelar al Padre. Y lo vino a dar a conocer. Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto a Dios, ha visto al Padre. Gracias, Señor, porque allá en los cielos te vamos a ver a ti. Queridos hermanos, qué maravilloso cuando el Padre llama para salvación, para que nadie se pierda, para que todos sean salvos, y el Hijo salva por su muerte en la cruz. Y termino, queridos hermanos, en Colosenses capítulo 3. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida escondida con Cristo. Y nuestra vida allá en los cielos con el Señor. Si Cristo estuvo muchas veces fuera de nuestra vida, ¿y cómo estábamos? Condenados, muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo no estaba en nuestras vidas. ¿Sí? Por ahí Cristo después estuvo aquí en mi cabeza y en mi mente, pero si solamente está en mi cabeza, estoy perdido también, hermanos queridos. Mucha gente también cree que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Pero estas Navidades va a haber un regalo que no va a ser abierto en muchos hogares, en miles de hogares en este mundo, que es Dios. O vamos a andar muchas veces, yo no acostumbro y jamás acostumbré con mis hijos, pero vamos a andar ahí con regalitos y cositas. Y el único regalo posible es Cristo en mi vida y en tu vida. Y no va a ser abierto ese regalo, porque no se va a abrir los corazones de las personas. Pero si Cristo está en nuestro corazón y que está en cada uno de nosotros, porque hemos creído en Él, hay salvación, hay vida eterna. Y un día vamos a estar allá en los cielos con Él. Dice el himno 416, en la cruz, do primero vi la luz, ¿no? Por eso la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario ha abierto nuestros ojos. En la cruz, do primero vi la luz, Señor, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, por la fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En una cruz, mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien salvó, querido hermano. Y cuando muchas veces transitamos el camino de Emaús, porque Jorge lo transita muchas veces, oh Señor, Señor, ¿qué me pasa en mi vida? Eres el único que tal vez no sabes lo que me está pasando, y es el único que sabe qué es lo que me está pasando. Y me parezco a los discípulos de Emaús muchas veces, y el Señor me dice, no, acá estoy yo, mira mis manos. Mira mis heridas. Y los ojos de esos discípulos fueron abiertos cuando Él les mostró las heridas y partió el pan. Venció la muerte, qué placer. Y el Padre lo saltó. Espero solo en su poder. Morir no temo yo. Y aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Y por Él entrada tengo yo al reino del Señor. Pero no solamente por Él, sino porque un hombre siendo Dios, murió por mí y entró a los cielos, llevando las marcas, presentándose al Padre y diciéndole, esto lo hice por Jorge, esto lo hice por Pepe, esto lo hice por Víctor, por Yushi, por Roberto, por Cecilia, por Kela, por Kevin, por Sally, por Mimi, por muchos, por Carmen. Poné tu nombre. Padre, esto lo hice por ellos. Y el Padre ve eso
y nos ama porque amamos al Hijo, el regalo que Él envió a este mundo. Gracias, Señor. Queridos hermanos, dice el himno, terminando el himno 4:16, dice, vivir en Cristo trae la paz, con Él habitaré. Ah, gracias, Señor, estamos esperando eso. Y dice, ya suyo soy, gracias, Señor, me compró, me redimió con su sangre preciosa, ya suyo soy. ¿Viste cuando nos dice, ¿sabés las veces que me han dicho a mí, vos no sos nada? Ah, vos no sos, cállate, vos no sos nada. Oh, me han dicho tantas veces. Ah, bueno, pero tal vez para vos no soy nada, pero soy de Cristo, de un valor incalculable. Gracias, Señor. Gracias por eso. Queridos hermanos, que al pasar el pan y la copa podamos recordar a aquel que nos amó tanto y que nos va a venir a buscar y que no va a haber necesidad de esto y que no va a haber necesidad de un internet o de estar así alejándolo y yo extiendo las manos y los quiero agarrar y los quiero abrazar y no puedo. Allá no va a haber necesidad de nada. Muevo las manos, Lidia me dice, mueves mucho las manos, me vas a sacar los anteojos. Dice, y yo los muevo porque los quiero y no puedo, pero allá en los cielos, por toda una eternidad, con todos ustedes, con todos mis hermanos y con aquel que nos amó. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos queridos. Amén.